Todas las compañías hoy día tienen muchos activos digitales y el objetivo de esos activos digitales es que los clientes hagan algo. Puede ser comprar, contratar, informarse. Nuestro objetivo es que sea cual sea la operación que el cliente debe hacer, la haga con el mayor ratio de eficacia posible. Hoy somos cerca de 300 personas. Es un enorme error construir una empresa pensando que la vas a vender. Lo que se nos trasladó y compramos era que lo que ellos buscaban era crecer en capacidades que la compañía no tenía. Hay que pensar que hablamos de un IBEX 35, una de las mayores compañías tecnológicas. Tú tienes que hacer el pensamiento de si puedes escalar tu compañía solo o necesitas asociarte con alguien. De repente llega un gigante como Indra y os compra. Hoy tenemos con nosotros a Ricardo Tallar, fundador de Flat 101, empresa que se dedica a revolucionar negocios digitales y que en 2021 fue adquirida por Indra, una de las mayores consultoras del mundo, cotizada en el IBEX 35 y valorada en más de 3.000 millones de euros. Si quieres aprender cómo escalar una agencia de marketing, abre bien tus oídos y disfruta de un episodio repleto de aprendizajes. Muy buenas a todos, ya estamos de vuelta con un nuevo episodio de La Caja D. Hoy tenemos un invitado muy especial que ha venido de fuera de Madrid a vernos y a contarnos su historia. Y él es Ricardo Tallar, él es el CEO y cofundador de Flat 101. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, gracias por invitarme. Hay que pasar un buen rato. Efectivamente. Hoy es festivo en Madrid, así que ¿Sí? doble gracias por estar aquí. Pero bueno, antes de nada, para aquellos que no te conozcan, cuéntanos, ¿quién es Ricardo Tallar? Bueno, pues nací en 1975, o sea, nací antes o sea, yo viví el franquismo, lo viví solo durante 4 días, porque 4 días después de nacer yo, pues murió Franco, pero bueno, nací en el 75, soy aragonés de Zaragoza, estudié Derecho Ujú. y acabé, que pues, muchas veces estudié tal, no, yo estudié Derecho y acabé la carrera. Pero bueno, nunca me he dedicado a eso. Empecé en el mundo digital y en el mundo de los negocios digitales a finales de los años 90 y desde entonces hasta el día de hoy. Muchos emprendimientos por el camino, algunos que han ido muy bien, otros que han ido muy mal. Y soy una de esas personas que vivió un poco el nacimiento de Internet, ¿no? Que vivió el nacimiento de Internet, la burbuja de las .com, bueno, y todo aquello. Y desde entonces, pues hasta el día de hoy trabajando sobre todo en, pues eso, en diseñar, en optimizar, en crear productos y servicios digitales. Digitales. Ujú. Fenomenal. Yo creo que es un poco lo que hacéis en 101, en Flat 101, nos contarás ahora un poquito más en detalle. Ujú. ¿Qué es Flat 101? ¿Cómo inicia esa idea y cómo la habéis ido desarrollando en el tiempo? Bueno, a ver, los fundadores de Flat 101 nos conocimos trabajando en una empresa en la que yo entré en el año 2006. Entonces, a mí este punto me parece interesante. Es decir, nosotros nos conocimos trabajando. O sea, Ujú. no éramos amigos previamente, no teníamos nexos en común. Éramos personas que simplemente coincidimos en la misma empresa y nos conocimos trabajando. De hecho, Miguel Monreal y yo, que somos los que más tiempo llevamos trabajando juntos, pues estuvimos 6 años trabajando juntos, ¿no? Y bueno, ahí vimos que había posibilidades de hacer cosas. La empresa lanzó un programa de intraemprendimiento, es decir, permitía que si tú planteabas una idea de negocio al comité de dirección, yo estaba allí, podías plantear un spin-off o una Ujú. empresa independiente, a nosotros pues, nos lo aprobaron y empezamos a funcionar de manera dentro de la compañía, pero un poco de manera independiente, como una línea de negocio independiente. Vale. Bueno, y vimos que lo que hacíamos y lo que sabíamos hacer pues tenía su hueco en el mercado. Y a partir de ahí, bueno, pues las cosas, allí así estuvimos unos 2 años. Luego una consultora internacional nos hizo una oferta para unirnos a ella. Lo hicimos. No fue una experiencia buena y a los 6 meses pues tuvimos que recular, ¿no? Entonces yo estaba en un momento vital complicado porque, bueno, Ujú. pues tenía hijos, había dejado un trabajo en el que estaba bien y tenía un cargo directivo. Y después de 6 meses de un proyecto que me había hecho mucha ilusión, me encontré con una realidad muy diferente, ¿no? Y yo decidí marcharme. O sea, yo les dije a los que hoy son mis socios, les dije, oye, mira, yo me voy porque todas las promesas que nos hicieron no se han cumplido. Yo no voy a estar trabajando para alguien pues, en quien no confío, con quien no estoy a gusto. Yo me marcho y en principio me voy a montármelo yo solo. Ujú.
si queréis venir conmigo, pues nos lo montamos todos juntos y montamos una empresa y la estructuramos en torno a lo que sabemos hacer pues con una serie de diferenciales de valor. Y bueno, para mi sorpresa, porque tampoco las tenía todas conmigo, los que éramos en ese momento, que éramos 5, pues todos dijeron que sí, que se venían. Y entonces nos fuimos todos de esa empresa y montamos Flat 101 hace casi 11 años ya. Me resulta muy interesante, Ricardo, lo que has comentado de conocer en ambiente laboral a los cofundadores. Me parece fundamental, ¿no? Hay mucha gente que se lleva por la ilusión, la pasión, la amistad, ¿no? Y empieza un proyecto sin haber convivido en un ambiente laboral con una persona. Y es un riesgo importante. Si ya hay muchos riesgos en cofundar una empresa, si no te has desarrollado junto a otras personas en un ambiente laboral o has visto qué virtudes y debilidades tienes en ese ambiente, pues al final asumes un riesgo aún mayor en uno de los puntos más importantes del emprendimiento, que es el socio o el cofundador, ¿no? ¿Habías trabajado con estas personas ya antes? Sí. Y continuasteis en las posiciones que ya teníais hasta el momento? ¿O fue un poco un nuevo folio en blanco a dibujar? A ver, un folio en blanco no, pero en realidad quiero decir, yo había dirigido un departamento, yo era lo que hoy llamaríamos un Head of Digital de una multinacional, y en ese departamento estas personas habían trabajado conmigo en diferentes roles. Cuando tú emprendes, para empezar, todos asumimos un rol de ninja al principio. Claro. O sea, al principio yo me río muchas veces. O sea, yo me acuerdo que en la primera oficina que tuvimos, que era un coworking, pues nos íbamos a comprar el agua, las Coca-Colas, hacías las facturas, comprabas el papel de váter, o sea, lo hacías literalmente todo, pero todo desde lo más miserable. Oye, que va a entrar un becario, pues te ibas a Ikea a comprar una Mique, una mesa la más barata, porque no tenías un clavo, y lo haces todo. Sí que es verdad que nosotros cuando empezamos Flat, yo fui con una distribución de roles, porque claro, ya llevábamos muchos años trabajando juntos y ya sabíamos un poco qué podíamos esperar los unos de los otros. También te digo que es una opción muy personal. A mí nunca me ha gustado mezclar el trabajo con la amistad ni con la familia. Me parece es un riesgo, y es un riesgo que yo personalmente no quiero asumir. Hay gente que quiere asumirlo, pero yo tengo claro, por muchas experiencias que he vivido, que lo más probable es que algo se rompa ahí. Es muy probable que algo se rompa. Aunque las cosas salgan bien, ¿eh? Pues al final, si tú trabajas con tus hermanos o con tu pareja todos los días, viéndote la cara todos los días, mira, si te va bien, tira que te va. Pero hay, amigo, como Sí. te vaya un poco mal. Hay un riesgo importante. Y sobre todo, a mí el tema que mencionas de la pareja me parece, traspasar ya... Bueno. Hay parejas de éxito, ¿eh? Sí, ya te digo, es una decisión personal, pero mi decisión personal, además de siempre, a raíz, bueno, pues de unas primeras experiencias hace muchísimos años, pues fueron que no. Y yo nunca he trabajado o sea, yo a mis socios los considero de mis mejores amigos hoy, pero nos conocimos en un contexto de trabajo. No éramos ni primos, ni familia, ni nada de todo esto. También a lo mejor es importante seguir ese camino de conocer a posibles cofundadores en el trabajo, e incluso si es en una startup, ¿no? Una empresa que tenga a gente más proactiva o más emprendedora, quizás sea un buen entorno para encontrar a cofundadores futuros, ¿no? Puede serlo. Yo creo que, fíjate, lo más importante es la complementariedad. O sea, yo antes de Flat fui socio en varias empresas y lancé otras iniciativas que no funcionaron tan bien por muchas razones, pero recuerdo una en la que éramos 5 socios, 4 eran ingenieros y yo. Y ahí es donde te das cuenta de que una de las principales razones de que algo puede no funcionar bien es cuando todos los perfiles son muy parecidos entre sí. Hay un sesgo muy fuerte. O sea, si son 4 ingenieros, me da igual, 4 ingenieros, 4 químicos, 4 físicos, 4 diseñadores, las visiones van a estar muy alineadas y habrá una voz discordante, que en ese caso era yo. Así tu capacidad de análisis es menor. Tu capacidad de entender la realidad a la que te enfrentas es más reducida. Entonces te interesa asociarte con personas que sean complementarias. Y esto es bastante difícil de gestionar a nivel personal. Porque claro, tú tienes que asumir que no sabes de todo y que te tendrás que fiar y tendrás que delegar pues el conocimiento técnico en la persona en la que has decidido confiar para que sea tu socia. Yo creo que incluso es un red flag muchas veces para fondos de inversión, y cuando ven que hay perfiles muy similares, también es complicado en algunas etapas de la vida. Por ejemplo, en la carrera, estás estudiando con gente que estudia lo mismo que tú. Te rodeas de gente que es igual que tú, y a veces tienes la idea feliz de, venga, vamos a montar algo juntos y... Sí, hay que hacerlo. Si es que yo creo que eso hay que hacerlo. Lo que pasa que
las probabilidades de que eso salga bien son pocas. Correcto. Por eso, o sea, yo creo que de ahí viene un poco el red flag que tú dices de los fondos, ¿no? Hay casos de éxito, pero hay muchos casos en los que no ha salido bien precisamente por esa falta de complementariedad. De, oye, tú eres experto en un campo, yo soy experto en ese mismo campo, pero nos falta gran parte del pastel o del conocimiento que necesitamos para poder ejecutar y que salga bien o medianamente Exacto. bien. Bueno, y hay gente que lo tiene muy claro, ¿eh? Tiene, no sé si llamarlo humildad, pero por ejemplo, el caso más típico, ¿no? Cuando los fundadores de Google, Brin y Page, contrataron un CEO. O sea, ellos dijeron, mira, nosotros de lo que es gestionar, administrar, llevar una empresa, no tenemos ni idea. Porque claro, no es lo mismo ser emprendedor, ser empresario y ser gestor. Son tres cosas diferentes. Entonces, ¿pueden darse los tres roles en una misma persona? Complicado. Pueden darse, pero muchas veces no se dan. Sí, Y el problema es que mucha gente que ha emprendido quiere hacer la transición a empresario de una manera rápida y de empresario quiere hacerla a gestor y a veces eso pues Ujú. te acaba costando salud mental. Generalmente te acaba costando Horas de sueño. salud mental, un par de infartos, cosas de este estilo. ¿Cómo sería un poco explicado para, de manera muy sencilla, el inicio de Flat 101? ¿Qué necesidades visteis y cuál era el proyecto inicial, así de manera muy resumida? Bueno, yo llevaba muchos años trabajando, como os he dicho antes, en el mundo del marketing digital, del diseño y del diseño de productos y de servicios digitales durante muchísimos años, tanto a nivel de código. O sea, yo descubrí que era un programador horrible. O sea, yo aprendí a programar y dije, bueno, no te dediques a esto, que no es lo tuyo. Y sobre todo yo me lancé más en las áreas de diseño y de datos, ¿no? En el análisis de datos y en la parte de diseño. Y había trabajado con muchas agencias, aparte de montar la nuestra propia como este tipo de spin-off. Y al final de lo que te das cuenta es que en el mundo del marketing digital hay un nivel de mediocridad muy alto. Es decir, no entendiendo mediocridad como algo malo, sino como la línea media de algo, ¿no? Entonces, a poco que hagas algo un poquito mejor, estás muy por encima de la media. Entonces yo decía, joder, qué mal se prestan estos servicios, ¿no? O sea, yo había contratado agencias que, por ejemplo, pues no me respondían a los emails, los plazos de entrega se alargaban infinito, pedías explicaciones y no te las daban, te decían a todo que sí, aunque fuera una majadería. Entonces nosotros intentamos creamos una empresa un poco con el objetivo de que la base del servicio fuera la calidad, no el volumen, no la cantidad, sino la calidad del entregable y también un poco un tema cultural, ¿no? La honestidad. O sea, oye, yo no puedo hacer esto para ti porque no tengo los recursos, te lo digo. No me invento una película de, no, es que en este momento todos los recursos están ocupados, es que yo esto no lo voy a hacer bien. Y empezamos a trabajar bajo esas premisas, que ya ves que es algo muy sencillo, ¿eh? Pero el hecho de que tú, a lo que me dedico yo, el hecho de que tú le respondas a alguien 24 horas después de que te haya hecho una pregunta, es estar muy por encima de la media. Eso es muy buen punto porque suele pasar en sectores que están colapsados. Por ejemplo, los abogados. Hay muchísimos abogados, pues el nivel tiende un poco a ser medio. Mira ¿no? que eso lo conozco bien, ¿eh? Ese mundillo Claro, lo conozco bien. Yo también he estudiado Derecho, por eso, bueno, por eso te digo ese mundo. Bien. Igual también pasa en las agencias de marketing, ¿no? Y es una buena reflexión. Oye, en sectores donde están muy saturados, normalmente también hay oportunidad porque precisamente por eso, porque están saturados, el nivel es medio. Hay dos formas de ver el nivel. O sea, lo que es el nivel técnico, que nosotros siempre nos hemos posicionado en un nivel técnico alto, medio alto. Es decir, si tú lo que buscas es, o sea, si tu empresa es una empresa que está iniciándose en el mundo digital, en el mundo de los negocios digitales, en el mundo del marketing digital, presupuestos reducidos, alcances muy pequeños, apuestas, digamos, a medio gas, nosotros no somos la empresa con la que tienes que trabajar. Pero es que yo creo que es muy importante saber qué es lo que haces bien y lo que no haces bien. Entonces nosotros en ese tipo de proyectos no vamos a funcionar bien. Esto no significa que no tengamos clientes pequeños, que tenemos muchos, entendiendo por pequeño términos de facturación o de tamaño de personas, pero sí que si tus apuestas son ir así un poco a medio gas, vamos a probar a ver qué tal, presupuestos muy reducidos, no nos queremos meter ahí porque sabemos que no lo vamos a hacer bien. Hay otra gente que lo hace bien. Y luego está el tema del servicio. O sea, yo tengo una empresa de servicios. Me guste o no me guste, mi empresa es de servicios, como un restaurante. O sea, yo tengo que atender a clientes que son personas con los que tengo que tratar. Entonces, como yo tengo que tratar con personas, tengo que hacerlo sabiendo hablar, con un medio nivel de educación y prestando bien el servicio desde el punto de vista cultural. O sea, no te puedo tratar como un zapato, no te puedo dar una explicación hiper reducida.
O sea, nosotros lógicamente no somos perfectos y hay veces que nos hemos equivocado y nos equivocaremos muchas veces más, porque además cuando mucha gente está en la compañía, no todo el mundo tiene el mismo mindset a la vez. Pero es que hay veces que un cliente a lo mejor te hace una pregunta por email y la gente responde con una sílaba o responde con una frase. Entonces, no, perdona. O sea, por favor, explícame por qué esto no se puede hacer. Claro. Y sobre todo, si me dices que algo no se puede hacer, ¿cuál es la alternativa? Entonces, ese tipo de detalles que al final tienen mucho que ver con qué tipo de trato das a nivel humano, a nivel personal, a tus clientes, marca una diferencia brutal. Y curiosamente, aunque parezca algo fácil de hacer, muy poca gente está dispuesta a hacerlo bien. Habéis encontrado, me comentabas que ahora os dedicáis a un sector un poco más elevado, ¿no? De gente que quiere ir a muerte, digamos, con el proyecto. ¿Esto ha sido así desde el principio o ha ido evolucionando? Y también otra pregunta en ese sentido. ¿Ha evolucionado Flat 101 no solo en el sentido de clientes, sino también habéis encontrado a lo mejor algún nicho en el que encontráis una mejor penetración en el mercado o dirigís a todas las empresas? A ver, yo creo que la evolución está ahí, aunque tú te des cuenta de ello o no, aunque seas consciente o no. O sea, evidentemente tu empresa evoluciona y cambia a lo largo del tiempo, pues porque cada vez es más grande el número de personas, cada vez los proyectos son diferentes, necesitas otro tipo de cosas. Nosotros al principio, como todo hijo de vecino, lo que queríamos era facturar porque queríamos comer. Entonces, yo siempre lo cuento, cuando nosotros arrancamos la empresa estuvimos, creo que fueron 8 meses sin ganar nada, porque todo lo reinvertíamos. Entonces, claro, tú tienes también que tener claro a la hora de arrancar cuál es el colchón del que dispones. O sea, cuánto tiempo puedes estar pues con arroz, pasta y tomate frito. O sea, cuánto tiempo puedes estar con esto. Y bueno, y es una reflexión que todo el mundo tiene que hacerse, ¿no? Porque las cosas no suceden de la noche a la mañana, hay que estar con el pico y la pala y van pasando. Entonces, nosotros al principio nos valían todos los clientes, nos valía todo. Todo era bueno. Mientras facturara, todo era bueno. ¿Qué sucede? Pues que tú te vas dando cuenta, y tus clientes también, de en cuáles lo haces bien y en cuáles no. Y eso se ve pues, por la satisfacción del cliente, por el feeling, por el feedback que tienes del cliente. Bueno, hay formas de medirlo, el famoso NPS, Net Promoted Score, lo puedes hacer de muchas maneras. Y con el paso del tiempo te das cuenta de que los clientes en los que no encajas bien, tu mejor inversión es no trabajar para ese tipo de clientes, porque al final, ¿qué sentido tiene hacer un proyecto ahí? Tú lo vas a hacer mal, no vas a generar resultados, la percepción de valor tuya del cliente no va a ser buena, entonces nadie gana. Entonces lo que vas aprendiendo con el paso del tiempo es cuáles son los clientes en los que no debes trabajar, pero al principio nosotros intentamos ir a todo. Entonces nos dimos cuenta de que aquello que era muy commodity, muy tarifa baja, trabajo reciclado y reciclable de otros proyectos, en eso no éramos buenos. O sea, nosotros somos buenos haciendo lo que se llama offering inverso, que es, tú cuéntame a mí cuál es tu problema y yo diseño una solución para ti. Pero como la diseño para ti, no la voy a poder reutilizar, ni voy a poder reutilizar lo que hice para fulanito. Podré reutilizar los conocimientos que adquirí trabajando para empresas similares a la tuya. Pero si tú eres la marca B y yo he trabajado para la marca A, no puedo hacer un cortapega. Hay muchas empresas de marketing que hacen un cortapega, porque sus tarifas son más bajas porque se dedican al reciclaje continuo o de proyectos o de sistemas o de frameworks. Nosotros no. Nosotros, cuéntame qué te duele y yo te doy una receta específica para ti, que es lo que mejores resultados suele dar, pero también tiene un coste diferente. Y menos escalable también. Sí, es menos escalable, sí. Claro, voy al tema de la escalabilidad. Has dado un par de puntos de cómo os habéis diferenciado, cómo os habéis posicionado. Un mercado también, cuando empezasteis, supongo que no había tantos players, pero han ido saliendo nuevos players y consolidándose el mercado. ¿Cómo se escala una empresa de servicios cuando es tan premium, cuando es tan ad hoc, cuando es tan consultoría a un problema concreto de una empresa cliente concreta? Bueno, se escala definiendo procesos, definiendo sistemas, teniendo una cultura muy bien definida y intentando que todo el mundo coja el mindset adecuado lo más rápido posible. Entonces, básicamente todo el mundo empieza de la misma manera. Nadie tiene un proceso, nadie tiene un procedimiento, acabas pintándolo en un Word de cualquier manera o en un Notion en el mejor de los casos. Luego te das cuenta de que se van incorporando personas y el output de los proyectos es diferente porque cada proyecto sale en función de la persona que lo hace, y eso es un problema. O sea, al final, cuando tú fabricas un coche en una fábrica, todos los coches salen igual.
exactamente igual. Da igual el operario que esté al mando de la máquina. Es churrera. Sí, sale es una churras. churrera. Entonces, claro, los servicios no. O sea, la persona que está detrás del sistema impacta mucho. Entonces, te obligas a ser mucho más selectivo en los procesos de selección y a ser mucho más insistente en la forma de hacer las cosas. Entonces, mucha documentación, mucho proceso, mucho sistema, pero también mucha mentalidad, mucha parte de cultura, ¿no? Ujú. Nos interesan personas que tengan esta forma de entender la vida, los problemas, etcétera. Y poco a poco, pues vas creciendo. ¿Es escalable? Es escalable. ¿Es fácilmente escalable? No. Ujú. Y el tema de cultura y de atracción del talento, supongo que, oye, ya cuando tenéis ahora FLA 101, tenéis una marca, estáis muy bien posicionados en el mercado, en un nicho muy premium, muy concreto, será relativamente más sencillo atraer gente. Pero en un inicio, cuando no tenéis ese posicionamiento, ¿cómo hicisteis para atraer el talento? Pues como todo el mundo, tú pagas lo que puedes. Es que es así, o sea, no Y vamos el a. O resto, sea, convencimiento, tú ¿no? pagas lo que Eso. puedes y lo que haces es una promesa que tienes que intentar que la promesa sea real. Se O sea, cumpla. yo siempre digo, y creo que con conocimiento de causa, que no prometo nada que no sepa que voy a poder cumplir. Y si un día no puedo cumplirlo, te explicaré por qué no puedo cumplirlo. Ujú. Pero al principio empiezas, pues como todo el mundo, becarios de escuelas de marketing, becarios de escuelas de negocios, becarios de escuelas de desarrollo, de bootcamps, de todo lo que te puedas imaginar. Y sobre todo, bueno, pues conocidos, alumnos, exalumnos, gente que conoces que va subiendo al barco y poco a poco, pues las condiciones y todo va mejorando. O sea, nosotros a día de hoy hay unas escalas salariales definidas, hay unos Ujú. programas de formación, hay unos itinerarios de crecimiento. Claro, esto hace 5 años no No existía. existía. Perdón, 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 perdón. Y a ti, gracias por haber llegado hasta aquí. ¿Por qué, Álvaro? Gracias por haber llegado hasta aquí. Pero, señores, hay que suscribirse. Estamos recibiendo muchísimo feedback positivo de los contenidos, del invitado. La gente está encantada con el podcast, pero no hay suscriptores. Así que tú, ya sabes, si has llegado hasta aquí y si te gusta, dale a suscribir, a la campanita y síguenos para más contenido de valor. Gracias. ¿Y habéis sido más de crear cantera, de que la gente entre desde abajo y vaya creciendo y desarrollándose en la empresa, o de fichar talento ya con cierto pedigrí? Bueno, es que esto, a mí el fútbol no me gusta, Vale. porque no me gusta, pero esto es un poco como, yo como soy de Zaragoza, voy a poner a Zaragoza de ejemplo, aunque no sea un muy buen ejemplo a día de hoy. O sea, hoy día en el Zaragoza juegan muchos canteranos y te traes unos cuantos de fuera, ¿no? Los de esta temporada, los de fuera no han servido absolutamente para nada, pero bueno, nos quedamos los canteranos. Es un poco, en el centro suele estar la virtud, Ujú. o sea, en el equilibrio está la virtud. Puedes apostar por gente de dentro y nuestra apuesta principal durante muchos años ha sido la gente de dentro, pero es verdad que cuando la complejidad de los problemas y de los clientes crece, necesitas gente que tenga experiencia en ese tipo de proyectos y clientes y esos van a estar fuera. Entonces, tienes que hacer que la gente de dentro que tiene potencial crezca y asuma roles de más importancia, pero cuando llegan determinados retos, pues tienes que traer gente de fuera porque, bueno, pues porque son. Nosotros hacemos un evento mensual donde yo, bueno, pues cuento pues cómo va la empresa, las cuentas, Ujú. los clientes que hemos ganado, los que hemos perdido, cosas así. Y en el de diciembre yo decía, la empresa lo que busca ahora es contratar seniors de la vida. O sea, seniors técnicamente hablando y seniors de la vida. Ujú. Porque hay determinados retos y determinados problemas que el hecho de que tú hayas tenido determinada experiencia vital te prepara más para ellos que no tenerla. Entonces tienes que tener un equilibrio. Balance, sí. Tienes que tener un equilibrio. O sea, la idea es que haya un conjunto de seniors de verdad, relativamente grande, y que esos, pues bueno, vayan haciendo que gran parte de los juniors suban esa pirámide y otros, pues no la subirán, ¿no? Entiendo. Pero esa es un poco la película. Cuando no tienes el talento que necesitas dentro, te lo tienes que traer de fuera. Que Pero traer. tiene que ser un tipo de talento que encaje en tu cultura, porque si no, no va a durar. Pues sí. Y no es fácil muchas veces, ¿no? Supongo que también os habréis encontrado casos donde no ha funcionado y habéis tenido que buscar alternativas. Cuéntanos un poco cuál es la foto de la compañía de hoy, cómo es Flat 111 en orden de magnitud, de número de personas, volumen de clientes, facturación si lo habláis. A ver, grosso modo, la compañía a día de hoy somos cerca de 300 entre personal contratado full time y colaboradores externos part-time o parciales, cerca de 300 personas. El grueso
en número bruto está aquí en Madrid. Ujú. Los fundadores somos de Zaragoza. Nuestros headquarters y nuestra oficina principal está en Zaragoza. Allí, yo creo que en la comunidad estaremos unas 60 personas. En Madrid, 100 y pico. Y el resto deslocalizados por España, ¿no? Básicamente hay diferentes áreas de trabajo. O sea, digamos que nuestra disciplina y nuestra forma de entender el trabajo es la capa de CRO, Conversion Rate Optimization. Nosotros todos los proyectos que hacemos los hacemos para mejorar la eficiencia comercial de lo que trabajamos, tanto si es un medio de comunicación, como si es un e-commerce tipo, como si es una petrolera, o como si es una compañía de seguros o un banco. Al final, todas las compañías hoy día tienen muchos activos digitales y el objetivo de esos activos digitales es que los clientes hagan algo. Ese hacer algo puede ser comprar, contratar, informarse. Nuestro objetivo es que sea cual sea la operación que el cliente debe hacer, la haga con el mayor ratio de eficacia posible. Entonces, ¿qué áreas de conocimiento hay en la compañía? Desarrollo, o sea, la tecnología es crítica. Es muy difícil sacar adelante un proyecto solo con consultoría, o sea, necesitas poder hacer las cosas. Entonces, tú necesitas desarrollo, datos, además datos cuantitativos, datos cualitativos, o sea, datos de volumen y datos no significativos desde el punto de vista estadístico, pero que te dan mucho valor, que son los datos cualitativos. Tecnología, datos, diseño, entendiendo el diseño como la disciplina que debe concebir una solución para cualquier tipo de problema o necesidad. O sea, diseño es behavioral design, diseño es UX writing, diseño es research, diseño es prototipado, diseño es diseño de información, ¿vale? Y luego la parte de audiencias. O sea, cualquier producto, cualquier activo digital, lo primero que necesita es tráfico, audiencias, que hoy en día se pueden conseguir de pago a nivel orgánico, con redes sociales, con muchos tipos de redes. Y por encima de todo eso, pues la capa de CRO, que básicamente es testing, experimentación, iteración. Esas son, y todo el mundo que os he dicho, pues está encuadrado en alguna de esas áreas o de algunas subáreas. ¿Y cómo conseguís clientes en Flat 101? Pues boca a oreja. O sea, básicamente durante muchísimos años ha sido boca a oreja. Desde hace 2 años hay un equipo de desarrollo de negocio, pero que en realidad el grueso de su trabajo es atender la demanda orgánica. Que yo creo que esto es el principal motivo de orgullo de cualquier empresa. O sea, que tú hayas podido alcanzar este tamaño, esta forma de crecer, sin tener que hacer publicidad de pago. O sea, nosotros hacemos muchas cosas. O sea, llevamos 9 años publicando un estudio que ha alcanzado mucha relevancia a nivel nacional, que es un estudio de conversión en el que analizamos más de 1000 y pico e-commerce españoles. Participamos en muchísimos eventos, organizamos eventos, generamos mucho contenido que yo creo que es de bastante valor. Al final eso te da el autoritas, ¿no? O sea, te da la autoridad en una materia porque realmente la conoces. Cuando la gente ve que conoces y entiendes de una materia, quiere trabajar contigo. Y sobre todo el boca a oreja, o sea, el hacer las cosas. O sea, yo creo que lo que es importante es que da igual el tamaño que vaya a alcanzar tu empresa. Da igual. O sea, nunca montes una empresa pensando que va a alcanzar un tamaño X, Y o Z. Tú intenta montar la mejor empresa que puedas montar. Punto. Y para montar la mejor empresa que puedas montar, lo que tienes que hacer es intentar hacer las cosas lo mejor que puedas. Que siempre te van a parecer que son mejorables. Pero intenta hacer las cosas lo mejor que puedas, porque la diferencia entre hacer las cosas bien y hacer las cosas mal, de verdad, es muy pequeña. Muy, muy pequeña. O sea, un por favor, un gracias, un buenos días, a veces marca la diferencia entre hacer las cosas bien y hacer las cosas mal. Entonces tú céntrate en hacer las cosas bien. Cuando haces las cosas bien, sueles recoger. Lo que no sueles recoger rápido. Entonces, muchas veces lo que a la gente le pasa es que tiene una ansia de aceleración enorme y el boca a oreja lleva su tiempo, pero el 80% de los clientes con los que nosotros trabajamos cada año ya eran clientes el año anterior. Y se ve que estabais haciendo bien las cosas porque de repente llega un gigante como Indra y os compra. Bueno, sí, es una operación, no es una compra como tal, o sea, es una operación, es un M&A, es una operación de fusiones y adquisiciones y nosotros pasamos a ser parte del ecosistema de empresas independientes de Esto de a los 6 años aproximadamente del proyecto, ¿no? Hace 3. A los 8 años. A los 8 A años. los 8, sí. Las conversaciones. Bueno, lo que pasa que ahí piensa que a nosotros nos pilló el COVID en medio. Entonces fue justo el año del... No, la operación se formalizó en el 21, pero nosotros empezamos a tener las primeras conversaciones con fondos y con compañías que estaban interesadas en adquirir a Flat en diferentes formatos, de todos los tipos, aproximadamente cuando la empresa tenía
6 años de vida, sí. Lo que pasa que en el caso de Indra, a nosotros se nos hizo un envío, una oferta no vinculante, y una semana después llegó el COVID. Entonces todo se quedó en stand-by y se retomó casi un año después. ¿Se mantienen las condiciones después de No se mantuvieron, no se mantuvieron A vuestro favor. a nuestro favor, sí. Claro, Sí, a nuestro evolución, favor. Sí, siguió porque el crecimiento. nosotros acabamos el año del COVID creciendo un 22%, siendo un año horroroso, espantoso y terrible en lo personal, en lo profesional y todo. Y aún así, bueno, pues fue un año en el que crecimos mucho. ¿Y qué ve Indra diferencial o qué busca Indra en una adquisición así? A ver, yo no quiero hablar en nombre de Indra, ¿no? Pero porque yo no soy parte de Indra, yo soy el CEO de una compañía que pertenece a un grupo de muchas empresas, pues donde también está SIA, que es ciberseguridad, donde está Paradigma Digital, que es desarrollo, o donde está, bueno, pues otras empresas, ¿no? Que se han ido adquiriendo por parte de la compañía a lo largo de los años. Yo cuando hablé con la entonces CEO de Minsight, al final lo que se nos trasladó y compramos era que lo que ellos buscaban era crecer en capacidades que la compañía no tenía. Hay que pensar que hablamos de un IBEX 35, una de las mayores compañías tecnológicas del mundo, y era algo interesante. Y también tú tienes que hacer el pensamiento de si puedes escalar tu compañía solo o necesitas asociarte con alguien. Si os fijáis en el mercado, la mayoría de las compañías cuando alcanzan cierto tamaño se fusionan, se integran, llegan a algún tipo de acuerdo. Ha pasado, o sea, hay montonadas de operaciones todos los años. Es muy difícil tirar toda la vida de manera independiente porque la escalabilidad con tus propios recursos tiene un techo. O sea, yo soy el hijo de una madre soltera, secretaria. O sea, no soy hijo no tengo recursos ni contactos extra. Tengo los que yo me he trabajado a lo largo de los años, pero eso tiene un techo y hay que ser consciente de ello. Entonces, bueno, se planteó la posibilidad. A nosotros se nos garantizó la absoluta independencia y eso es cierto. Eso se ha cumplido a rajatabla. Y la empresa funciona exactamente igual que antes y seguirá funcionando así. Porque Flat 101 en aquel entonces ya estaba buscando algún tipo de operación o fue una oportunidad que se presentó. No, nosotros nunca hemos buscado ninguna operación, nunca. Se Jamás. presenta la oportunidad y lo comentáis. Oye, eso es. Yo vuelvo un poco a lo que os decía antes. O sea, yo creo que de verdad es un enorme error construir una empresa pensando que la vas a vender. No lo hagas. O sea, cuando tú creas algo pensando en lo que vas a hacer con ese algo en el futuro, hay muchas probabilidades de que no salga bien, porque esa visión va a condicionar todo lo que vas a hacer. Tu misión tiene que ser hacerlo bien. Algo tan sencillo como hacerlo bien. Y si tú haces las cosas bien, pasarán cosas. Nosotros en un momento dado, cuando ya llevábamos poco, cuando llevábamos 3-4 años, hubo compañías que nos empezaron a preguntar. No puedo decir nombres, sí. Porque aquí firmas acuerdos de confidencialidad como si no hubiera un mañana, pero muchas grandes consultoras a nosotros cuando llevábamos 3-4 años ya nos empezaban a preguntar, oye, me enseñas tus números, vamos a ver, vamos a tal, vamos a cual, vamos a pensar qué tal, qué cual, qué patatín. Entonces, todo lo que a nosotros nos llegó, en principio no nos interesaba hasta que queremos garantizar la escalabilidad del equipo. Pensad también que es difícil para cualquier persona firmar 300 nóminas todos los meses. O sea, la responsabilidad que eso implica 300, es difícil que alguien la entienda. $300 de cabeza. Claro, es difícil que alguien la entienda y es difícil... Es que es una responsabilidad muy grande, muy grande. Entonces, tener la posibilidad de tener el soporte y la ayuda de una compañía grande, pues te permite vivir más tranquilo. No llevar todo ese peso sobre tus hombros, que yo lo llevo muy a gusto, no tengo ningún problema. Pero era una operación interesante que a nosotros nos iba a permitir crecer, quizás no más, pero sí mejor. ¿Vale? Crecer mejor y tener muchas sinergias con, bueno, pues de muchas posibilidades. Y por eso, y sobre todo por el respeto a la absoluta independencia de Flat, que insisto que esa fue la principal condición y fueron los únicos que la cumplieron. Porque teníamos otras propuestas encima de la mesa, pero que no nos garantizaban eso. Y aquí se nos garantizó y vamos, 3 años después, esta operación se conoce porque es de un IBEX 35 y la tiene que aprobar la CNMV y es pública. Si yo no te digo que la empresa ha hecho un M&A y se ha incorporado a este ecosistema de empresas, tú no te enteras. Entonces, Ricardo, nos cuentas que vendéis la compañía. ¿Cómo ha cambiado tu rol? Me has dicho que te has liberado un poco de algunas presiones que antes soportabas tú solo, que ahora compartís
ese soporte. ¿Cómo ha cambiado tu rol desde que se vende la compañía o desde que se hace este proceso de M&A? Sí, bueno, a ver, es que no es una venta al uso, por eso insisto mucho en ese punto, ¿no? Siempre, siempre me toca insistir mucho en eso. O sea, hay muchas formas de materializar un M&A. O sea, Ujú. un M&A, un Merchant Acquisitions, pues fusiones y adquisiciones. Hay muchas formas, ¿no? Hay veces que es una venta pura y dura, donde, bueno, pues tú vendes y te vas. Hay acuerdos intermedios, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Lo primero, yo nunca he tenido una responsabilidad yo solo. O sea, yo tengo a día de hoy 3 socios y la responsabilidad es de los 4. O sea, es verdad que el rol de CEO lo tengo yo, pero es una responsabilidad compartida. Yo nunca he actuado de manera individual, ¿no? O sea, Ujú. cuando hemos tenido que discutir, hemos discutido, cuando hemos tenido que llegar a acuerdos, hemos llegado a acuerdos. Am, es que no cambia nada. Os lo digo totalmente en serio, es que no ha cambiado nada. O sea, los planes son exactamente los mismos, la forma de trabajar es exactamente la misma, es todo lo mismo. Entonces, claro, alguien puede decir, o sea, la pregunta suele ser, bueno, y si todo es igual y todo se hace de la misma manera, entonces, ¿para qué haces esto? Bueno, pues sobre todo para garantizar la sostenibilidad y el futuro de la compañía. Porque cuando tú ya manejas cifras tan grandes de gente y tienes responsabilidades tan grandes, hacerlo solo con el respaldo de los recursos que pueden aportar 4 curritos, Ujú. con todo el orgullo del mundo, pero 4 curritos, es delicado. O sea, es asumir una serie de riesgos muy grandes. La financiación que cualquiera de nosotros puede conseguir de manera individual no tiene nada que ver con la financiación a la que puedes acceder, pues perteneciendo a un gran grupo, por ejemplo. Está claro. Porque previamente, ¿cómo habíais crecido? ¿Os habíais financiado externamente? Nada, Puro yo pulmón, yo tuve otras experiencias antes con VCs, con inversores. Yo nunca he querido tener inversores y mis socios tampoco. Todo a pulmón. bootstrap, como Bootstrapping se puro. dice en Sí, este mundillo nuestro. sí, sí. Yo es que soy de Zaragoza. Si tú le dices bootstrapping a alguien en Zaragoza es probable que te suelte Es una hostia. una galleta, te Pero, suelta la galleta. pero sí, bootstrapping puro, autofinanciación pura. Yo siempre he sido muy punk para estas cosas. O sea, es un do it yourself en toda regla. Y cuéntanos un poco esas experiencias antes. ¿En qué sectores habías estado? Bueno, básicamente lo mismo, ¿eh? O sea, yo creo que la primera gran experiencia fue cuando uno de mis actuales socios, Miguel Monreal, que estaba asociado con otra persona, que es un tío majísimo, que se llama Ángel Blesa, fundaron en 2007 una empresa que se llamó RIA5 Solutions y a mí me invitaron, me dieron la oportunidad de asociarme con ellos y lo hice. Y con RIA5 Solutions nosotros ganamos el primer Seed Rocket que se hizo. Es el primer campus de emprendedores digitales de España, lo ganamos nosotros, con un proyecto que se desarrolló en esa compañía. Y yo creo que eso fue un aprendizaje importante. O sea, es muy difícil que las cosas te salgan bien si antes no te han salido mal. Fue un proyecto muy bonito que intentamos que funcionara durante un par de años, pero no funcionó. O sea, básicamente nos moríamos de hambre. O sea, teníamos un montón de usuarios, teníamos una plataforma, teníamos tecnología, era un SaaS, era un software as a service y estaba todo fantástico y maravilloso, pero allí no ganaba dinero ni Perry. Y al final, bueno, pues la ilusión está muy bien, pero no te paga las facturas, ¿vale? Resumiendo mucho. Lo que pasa es que muchos de los aprendizajes que obtuvimos allí te son muy útiles en el futuro. Ujú. Y fuera de RIA5, antes tuve un estudio de diseño donde fue donde jugueteé un poco con esta idea de trabajar con amigos o con personas conocidas. Esto lo he hecho 2 veces, experiencia horrorosa para mí, que no pienso volver a repetir porque dejas de tener amigos. O sea, básicamente lo podemos resumir en eso. Y desde entonces yo he participado como socio inversor accionista en unas 20 compañías, más o menos. Entonces, bueno, hay de todo. O sea, hay algunas que van bien, otras que van mal, pero yo creo que ese fue el principal aprendizaje previo a Flat. El crear un spin-off pues también te ayuda a entender muchas cosas, porque tú tienes una participación minoritaria, pero tienes la mayor cuota de responsabilidad. El el participar en la consultora internacional previa a FLA 101, lo mismo. Bueno, ahí aprendimos mucho, sobre todo de la maquinaria legal, ¿no? De determinado tipo de acuerdos, y al final todo eso te ayuda a que cuando encuentras a las personas, el proyecto y el momento temporal, que muchas veces es lo más importante. O sea, lo que se creó, lo que Ángel y Miguel crearon en 2007 con WebTool era un servicio en cloud, cuando el concepto de cloud no lo conocía ni Perry en 2007. Aquello estaba desarrollado con un framework propio llamado Wasax. O sea, era una tecnología bastante chula
con una idea muy guay, que era poder organizar tu boda en remoto. Pero claro, esto lo contamos ahora, que han pasado 17 años, y no te parece nada especialmente nuevo, pero es que hace 17 años era una puta marcianada. Y todos estos conocimientos de diseño, marketing, de servicios en la nube, ¿cómo conectan con el Ricardo que había estudiado Derecho? ¿Dónde está ahí? Bueno, yo creo que cuando tú tienes 18 años, 17 o 18 años y tienes que escoger una carrera, o sea, estás tierno, no, estás... Sin hacer. Sí, o sea, estás por hervir todavía, ¿eh? O sea, no... Entonces, bueno, tú escoges un poco, pues, en función de lo que te han contado en tu casa, lo que has visto en el mundo que conoces, que suele ser muy reducido. Entonces, bueno, en mi familia prácticamente casi todo el mundo se ha dedicado, pues, a la justicia, al derecho, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cosas de este estilo. Derecho, yo quería ser piloto, lo que pasa que veo menos que un gato de escayola, entonces yo quería ser piloto, además piloto de caza, o sea, un rollo así Top Gun, ¿no? Pero no veo un pijo y entonces el ejército me dijo que jamás. Y dije, bueno, pues vamos a hacer derecho, que la idea de ser juez, o sea, a mí me gustan muchísimo los cómics y me encanta el juez Dredd, si alguien lo conoce, entonces la idea de ser juez me parecía súper chula. Y luego dije, uff, esto es un ladrillo. A mí siempre me han gustado mucho las artes plásticas. Y entonces yo lo que aprendí en la carrera fue que conocí Internet a mediados de los 90. Oye, esto de Internet está chulo, pero qué feas que son las webs. Claro, las webs las hacían programadores. O sea, me vais a perdonar los que nos estéis viendo y seáis programadores, pero el sentido de la estética de muchos programadores es muy discutible, ¿no? Entonces dije, joder, vamos a hacer webs que sean chulas, que se puedan ver bien, ¿no? Y sin tener ni pajolera idea, pues aprendí FrontPage, que era la aplicación de Microsoft para hacer webs. Empecé a hacer webs por hobby, empecé a hacer webs para gente sin cobrar y una vez más, al centrarme en hacer las cosas bien, al hacer webs gratis, pues me empezó a preguntar gente, oye, ¿tú me harías la web de la empresa y tal? Sí, sí, y ya empecé a cobrar por ello. Y antes de acabar la carrera ya estaba trabajando de esto. Me contrató joder, ¿cómo se llamaban? Un ISP, un Internet Service Provider. ¿Os acordáis de cuando, bueno, vosotros es que sois jóvenes, pero cuando te daban CDs de Eresmas, de Wanadu para conectarte a Internet, que no había tanto, había muchísimos proveedores pequeños, pues yo empecé a trabajar en un ISP y como sabía cosas de legal, por ejemplo, compraba los dominios .es que se compraban por fax en aquel momento. O sea, tú mandabas un fax para comprar un dominio y una semana después tenías el dominio y ahí pues aprendí el protocolo TCP/IP, Linux, bueno, y me empecé a meter en esto, pero como muchísima gente, o sea, todos los que tenemos 40 y pico años, somos intrusos. Autodidactas. Sí, somos, más que intrusos, somos autodidactas, está mejor dicho. Intrusos somos todos porque todavía estamos trabajando en un sector que no tiene ningún tipo de barrera de entrada ni de regulación. O sea, tú mañana te quieres montar un despacho de abogados y tienes que ser licenciado en Derecho. O sea, esa es la barrera de entrada. Tú quieres ejercer la medicina y tienes que ser licenciado en Medicina. Quieres montar una fábrica y lo mínimo que necesitas son los recursos económicos para tener la infraestructura, ¿no? Pero estamos en un área de conocimiento, en un gremio en el que no hay ninguna barrera de entrada. Cualquier chavalín mañana puede decir que es consultor de marketing online porque se ha hecho un curso en Udemy o en cualquier cosa. Y creo que pasa, y creo que volvemos a la conversación de antes de la mediocridad, ¿no? O del nivel de servicio que se puede llegar a dar cuando comparan muchas veces, oye, pues una persona con una trayectoria como la tuya, que aunque empezase siendo autodidacta, has ido teniendo y adquiriendo conocimientos en la mochila, que ahora eres capaz de dar un nivel de servicio muy distinto al de otra persona que a lo mejor más intrusivo, que tú decías antes, que a lo mejor no tenga esa preparación o esa experiencia. Mira, hay una cosa que se nos olvida a las personas muchas veces. O sea, cuando hablamos de valor, el valor en términos objetivos no existe. O sea, lo que existe es la percepción de valor, el valor percibido. ¿Vale? Entonces, yo, por ejemplo, el primer trabajo que tuve cuando tenía 15 años, que esto suena loquísimo, pero antes se podía trabajar, ahora también, pero ahora es muy difícil, ¿no? Pero antes tú podías trabajar teniendo menos de 16 años, más de 14, si tus padres te autorizaban, ¿vale? Había un convenio de trabajo especial para menores de 18 años. Yo empecé a trabajar de camarero un verano. Y claro, te das cuenta, al final, un camarero, hay una diferencia grande entre llevar un café con cara de mala hostia y no tengo ganas ni de ser amable, y llevar un café a alguien, no te digo sonriendo forzado, pero buenos días tenga usted, espero que le siente bien, tal. Es que no tiene nada que ver. El producto es el mismo.
el valor percibido no. Correcto. Entonces quiero decir que esas cosas se aprenden desde oficios muy sencillos. Pensad en cuando cualquiera de las personas que nos está viendo o nos está escuchando entra en una tienda a comprar algo. La diferencia que hay en el valor percibido en función del trato que recibes de la persona que está hablando contigo. Manolo, ¿tienes pan? Vete a la mierda. Joder. Pues no, no tengo, pero si te pasas dentro de una hora, seguro que tengo algo. ¿Quieres que te lo guarde para mañana? No tengo pan, pero tengo... Sí. Es que no tiene nada que ver. Y el producto es exactamente el mismo. Entonces, de verdad, las personas valoramos lo que no valoramos. Las personas en lo que nos fijamos es en el valor percibido, mucho más que en el precio. O sea, Y muchas veces ahí está la diferenciación o la forma de destacar, de despuntar. Me has contado un montón de historias de emprendimiento, pero ¿cuándo te haces tú emprendedor? ¿Te consideras que naciste emprendedor o que poco a poco te has ido haciendo emprendedor? a ver, a mí esto del emprendimiento me parece una etiqueta a la que en los últimos años se le da pues mucho brillo, ¿no? O sea, como si fuera una profesión. O sea, emprender no es una profesión, emprender es una actitud. O sea, mis referentes en la vida son Lemmy Kilmister, Iggy Pop, los Misfits, cosas así, ¿no? Entonces, es gente que sobre todo lo que ha tenido es una actitud. Y emprender es una actitud, es la actitud de cualquier persona que cuando tiene o ve un problema o ve una necesidad, pues en lugar de quedarse cruzada de brazos, dice, bueno, pues a ver qué podemos hacer con esto, a ver cómo lo podemos resolver. Nadie te forma para eso ni te prepara, tiene mucho más que ver con lo que hayas vivido en tu casa o cómo te hayan enseñado. Entonces yo siempre cuento la misma historia. Yo cuando estaba en octavo de GB, tendría 12 o 13 años, a mí mi madre me ponía unos bocadillos súper marcianos para almorzar. O sea, la mujer se le ocurraba un montón, ¿eh? O sea, mamá te quiero, pero la mujer se le ocurraba un montón, pero te ponía, pues yo qué sé, atún con mayonesa y aceitunas. Bueno, a mí no me gustaban aquellos bocadillos, ¿no? Entonces yo lo que hacía era cambiaba el bocadillo con otros o en un sitio que había cerca del colegio, a través de la valla, que esto ahora sería súper turbio y daría un montón de problemas, me compraba un bollicao, ¿no? Entonces cuando te comprabas un bollicao, si tenía dinero, tus compañeros te querían comprar el bollicao a ti. Entonces dije, hostia, pues si la gente no quiere comerse sus almuerzos y quiere los bollicaos, pues voy a comprar un huevo de bollicaos y los voy a vender en el... Y así empecé. O sea, primero vendía pues bollicaos y donuts hasta que la dirección del colegio consideró que eso no era pertinente. Y luego pues veías necesidades, ¿no? Pues había gente que no sabía hacer dibujo técnico y a mí se me daba bien, pues yo les daba clases de dibujo técnico, montaba como unos grupos de trabajo y cobraba. O sea, en lugar de hacer clases particulares, que eso es menos escalable, pues hacías... Y luego todo eso lo vas descubriendo, claro, luego todo eso lo vas descubriendo con los años. Ahí va, que esto es escalabilidad, claro, porque tal cual, no sé qué, patatín. Pero por eso os digo que es una actitud. O sea, no es... yo, por ejemplo, como os he dicho antes, me gustaban las artes plásticas. Durante una temporada teñía y pintaba camisetas, pues lo que hacía era venderlas en una tienda del barrio. Y, o sea, yo me presenté allí y le dije, oye, si yo te dejo estas camisetas y las ponemos a este precio y te doy un porcentaje pequeño, mira, afiliación, ¿no? Y te doy un porcentaje pequeño, ¿te parece bien? Bien, pero eso es una actitud. Nadie te puede enseñar a ser emprendedor. Eso es algo que tiene que salir de ti, porque es una actitud, no una aptitud con P. Es una actitud con C. Y ahora va otra pregunta también relacionada. ¿Y a ser gestor? Porque claro, normalmente el emprendedor, o sea, por hacer el dibujo mental, es una actitud más creativa, Sí, ¿no? Más sí, ilusión, ver el sí. venir, oye, el año que viene podemos estar aquí, el mercado está haciendo esto, tal. Y sin embargo el gestor es mucho más organizado, pone orden, oye, cómo es la P&L, dónde está ya el punto de fuga de los gastos, dónde está... Eso sí que tiene un camino más... enseñable o más aprendible con los años. ¿Cómo lo ves tú? Porque tú al final eres muy emprendedor, pero a día de hoy eres también un gestor desde hace muchos años. Yo si tuviera que... A mí no me gustan las etiquetas, pero yo muchas veces lo digo porque creo que es una palabra que está muy denostada. Yo soy un empresario. O sea, a mí cuando me preguntan, ¿tú qué eres? Lo típico que vas a profesión, que dices, joder, ¿qué pongo aquí? O sea, es profesión, empresario. A ver, técnicamente un emprendedor es alguien que tiene esa necesidad de hacer cosas o de resolver problemas o situaciones. No necesitas ser empresario para ser emprendedor. Tú puedes trabajar en una empresa y ser la persona más emprendedora del mundo. Esto que quede claro. Empresario es una condición legal. Tú has montado una SL, has puesto tus 3.010 euros, has ido al notario, has hecho todo esto, ya eres empresario. O sea, puedes facturar 0.000, pero empresario ya eres, porque tienes una empresa, ¿vale? Y luego, un gestor o un director es otra cosa. O sea, al final es
coger un conjunto de recursos amplios, económicos, humanos y orquestarlos para que den el mejor resultado posible, previendo además situaciones de conflicto o posibilidades de fractura en determinados puntos. Y ahí es donde interviene la aptitud con P. Emprender actitud con C, gestionar aptitud con P, que no tiene que ser solo tuya. O sea, yo luego, una cosa muy curiosa es que, aunque yo estudié Derecho y pensaba que nunca me serviría para nada, y nunca he ejercido ni la abogacía ni nada relacionado con el mundo jurídico, me ha sido muchísimo más útil de lo que yo pensaba, porque tú en Derecho estudias matemática financiera, economía política, Derecho fiscal, entonces sabes leer un balance y una P&L, una cuenta de pérdidas y ganancias, que también hay que decirlo en inglés, que si no se orienta, pero sabes lo que es una P&L, sabes lo que es un balance, entiendes lo que es la deuda, la financiación, este tipo de cosas, ¿no? Que luego te son muy útiles, ¿no? Y ahí es donde aparece la aptitud. Me preguntabais antes, nosotros, por ejemplo, en un determinado momento, por el tamaño de la compañía, cuando pasas a ser gran empresa fiscal, que en España tienes que cumplir 2 de 3 condiciones, y una de ellas es facturar más de 6.010.000 euros, la otra es tener un activo de algo más de 3 millones y la otra es tener 250 trabajadores o más. Si las cumples, o cumples 2 de ellas, como es nuestro caso, pues nosotros lo que hicimos fue en ese momento fichar una CFO, una Chief Financial Officer, ¿no? Porque al final tus conocimientos financieros, tu aptitud financiera no alcanza. Entonces tienes que traer aptitud. Un gestor, un buen gestor, un buen director es un perfil transversal. Es decir, tienes conocimientos de finanzas, pero también los tienes de recursos humanos, también los tienes de negocio, conoces tu propia compañía, conoces el producto, conoces el servicio, y ahí es cuando te tienes que rodear de personas que en áreas verticales sepan mucho más que tú para darte ideas, y así es como puedes hacer las cosas bien, también teniendo claro cuál es la dirección en la que quieres ir. O sea, no todas las empresas tienen ni que crecer, de hecho a veces un objetivo tiene que ser de crecer, pero no darme una hostia porque no me está yendo bien, o recortar gastos o lo que sea, ¿no? Pero para mí la diferencia principal es esa, y a gestionar sí se puede aprender. A gestionar sí se puede aprender. Cuanto antes aprendas, mejor. Y luego hay gente, sobre todo hay emprendedores que, como no tienen educación financiera ni de gestión de ningún tipo, ni han tenido que enfrentarse, sufren lo indecible. O sea, yo, porque hablo con muchísima gente de estos temas, porque me preguntan mucho. En cuanto alguien tiene a su cargo 10, 12 personas, vive agobiado. Agobiado. Madre mía, la cantidad de gente que depende de mí. Madre mía, todos los días aquí con marrones de Pepito, de fulanito, de menganito. Madre mía, ¿qué pasa si contrato gente y luego no me salen proyectos y los tengo que despedir? O sea, es un sinvivir. Entonces, bueno, es ir dotándote de herramientas y aprendiendo. Yo nunca he dejado de aprender, yo siempre lo digo. Yo todos los años he tenido que aprender cosas nuevas. Todos los años, todos. ¿Y cómo has hecho para mantenerte al día, para seguir formándote? Bueno, yo creo que nosotros 4, al final de cada año trazamos un plan estratégico para el siguiente, que suele estar dentro del PEC, del Plan Estratégico Común, que se suelen pintar a 3 o a 5 años, y nos distribuimos las tareas. Entonces, no todo el mundo hace de todo. Nos distribuimos las tareas o los campos de conocimiento. Y en función del campo de conocimiento que te toca, pues muchas veces te formas con la gente de dentro. O sea, si tú, por ejemplo, tienes una CFO que sabe un montón de números, pues igual es ella la que mejor te puede enseñar sobre números. Si tienes a alguien que es muy bueno en un campo, aprende de esa persona. Y aparte, pues conocimiento externo de las áreas que te toca gestionar. Yo, después de la carrera, pues estudié otras muchas cosas que me han servido. O sea, pues recuerdo que hice un grado de usabilidad en la Universidad de Murcia, una carrera de e-commerce en una escuela de Málaga. Me fui a Londres a sacarme un grado en investigación de usuarios y personas y diseño de interacción avanzado. Pues intentas aprender todo lo posible de los campos. Lo que pasa que sí que te interesa que el conocimiento esté estructurado, ¿vale? Porque si vas aprendiendo un poco como saltando del capítulo 1 al capítulo 8, te vas perdiendo cosas, ¿no? Entonces te interesa que el conocimiento esté estructurado. Hablábamos antes de lo difícil que es también la presión, ¿no? De tener un equipo tan grande, tanta responsabilidad. ¿Cómo has hecho a lo largo de estos años para mantener ese balance entre lo personal y lo profesional y que no se acaben... Sí, muchas veces muy difícil, ¿no? Y siempre hay fugas, Bueno, yo creo que todo el mundo empieza igual, mezclándolo todo, ¿vale?
hay un momento en el que mentalmente tienes que empezar a establecer límites porque si no te vas a quedar sin familia, sin pareja, sin dinero, sin salud o sin todo eso A la vez. No, es verdad. O sea, yo conozco gente, no me lo han contado, o sea, yo conozco gente que por dedicarse en cuerpo y alma a su empresa, pues ha acabado pues, con un divorcio, perdiendo a su pareja, y conozco a más de una persona que ha tenido un susto de salud gordo, pues su infarto, su angina de pecho o su ictus. Entonces, claro, lo que hay que tener claro es que los altísimos niveles de tensión no son sostenibles en el tiempo. Entonces hay un momento en el que tienes que decidir ¿Hasta qué punto te quieres implicar emocionalmente, pero por tu propia salud mental. Esto no significa que la gente no te importe, significa que tienes que priorizar las cosas. Yo, por ejemplo, cosas que yo hago, que antes no hacía, cosas que yo hago. Yo los fines de semana no me acerco al ordenador ni con un palo. O sea, no quiero saber nada. Y tienes el móvil en silencio también, nos has comentado antes. Sí, siempre lo tengo en silencio, siempre. No quiero saber absolutamente nada. O sea, ya puede estar todo explotando. Y luego aparte hay una cosa que yo creo que ha hecho mucho daño, aunque forma parte ya de nuestro día a día, que es esta hiperconectividad tan salvaje, ¿no? O sea, al final yo recibo muchísimos mails, slacks, mensajes un domingo a las 11 de la noche, un sábado a las 10 de la noche. Pero chico, ¿qué haces? Vete a echar unos vinos por ahí, vete, yo qué sé, vete al campo, vete a un concierto, vete a ver algo que valga la pena, no sé, lo que sea, un Clutch, un Slayer, un Monster Magnet, vete a ver algo que valga la pena. Pero no estés ahí a las 10 de la noche de un sábado. O sea, que lo puedo medio entender porque hay gente que dice, me ha llegado la idea ahora y voy a mandar el email ahora, ¿vale? Pero cuando tú le mandas un email a alguien en esas horas y esa persona lo lee, ya le generas cierta presión que no es necesaria, yo no la necesito para vivir. Mándate el correo a ti mismo y el lunes a la mañana lo... O prográmalo, si es que hoy en día es... Claro. O prográmalo y envíalo el lunes a las 8:13 de la mañana y quedas como un señor, ¿vale? Entonces yo creo que hay que establecer ciertos límites de salud mental. Para mí los míos son, yo no escribo nada de trabajo pasadas las 6 de la tarde, no contesto a casi nada pasadas las 6 de la tarde, digo a casi nada porque cuando tú conoces a la gente sabes que si fulano te escribe y tienes buena relación con él, sabes que no te está contando una chorrada, sabes que tienes que atenderle. Y luego yo soy de los que cree que si una emergencia es de verdad, te van a llamar por teléfono. No te van a mandar un Slack, ni un WhatsApp, ni un no, te van a llamar por teléfono. Los fines de semana y los periodos de descanso tienen que ser de descanso. Oye, es que mi descanso es un side project que tengo y lo mantengo vivo. Me parece cojonudo. Yo lo he hecho muchos años. Yo tuve un blog de cine de los años 80 durante un montón de años hasta que se me olvidó renovar el dominio, porque estas cosas le pasan a todo el mundo, y dedicaba mi tiempo libre a eso. Pero es que solo lo dedicaba a eso. Quiero decir, no, el hecho de que estuviera delante de un ordenador trabajando en eso no implicaba que leía el mail o me ponía a mirar cosas de trabajo. No, hacía el side project. ¿Vale? Entonces, hay que reservarse espacios y luego hay que relativizar. O sea, es decir, lo que decías tú de la responsabilidad. Yo, de verdad, intento hacer las cosas lo mejor que puedo y que sé, con la ayuda de mis 3 socios y los 4 creo que somos personas lo suficientemente inteligentes para tomar decisiones lógicas y bien pensadas. ¿Eso significa que todo va a salir bien? No, pero significa que yo habré hecho todo lo posible para que salga bien. Entonces, no tengo ningún cargo de conciencia, ¿no? También hay que vivir con cierto estoicismo, ya sabes lo que dicen, o sea, de lo que te pasa en la vida, tú tienes control sobre el 5% y el 95% es cómo te tomas las cosas que te pasan. Bueno, pues hay veces que tienes que asumir que hay platos que se rompen. Yo lo vivo, por ejemplo, mucho con los emails. Yo recibo unos... Esto lo sé porque mi hijo me lo preguntó hace poco y tuve que contárselo y se quedaba así como, ¿perdona? O sea, yo recibo como unos 200 emails cada día. Entonces, yo no puedo leer 200 emails cada día, no puedo. O sea, muchos son publicitarios, son promociones, pero claro, si tú tuvieras que leerte 200 emails cada día, con que solo invirtieras un minuto ya son más de 3 horas. Entonces, claro, ¿yo en qué me fijo en un email? Me fijo en el asunto y en quién lo manda. Y dependiendo de eso lo abro o no. Yo sé que decir esto es como políticamente muy incorrecto, pero es que estoy seguro que es lo que la mayoría de la gente hace, pero no reconoce. No lo dice. Totalmente. Claro, pero no reconoce. Entonces, ¿eso significa que a veces me pierdo cosas que son interesantes? Sí, a veces me pierdo cosas que son interesantes, pero esas personas generalmente te suelen mandar un mensaje por LinkedIn, un privado por Twitter, te vuelven a mandar un email
Yo mismo hago esto, ¿eh? O sea, yo cuando a veces mando un email y no me contestan, no me cabreo, porque pienso, joder, pues si tú que eres un mierdecilla haces esto, se lo estás escribiendo a alguien que tiene una responsabilidad sobre 5.000 personas, pues eso se ha quedado ahí muerto de... Y entonces insistes y generalmente la gente es agradecida. O sea, yo de hecho cuando a veces me insisten digo, oye, gracias por recordármelo porque es que a mí se me había pasado por completo. Entonces hay que establecer ciertos límites, cada uno los suyos, ¿eh? O sea, hay gente que el deporte es sagrado, hay gente que lo que le gusta es cocinar, hay gente que le gusta su side project, pero tienes que tener cierta higiene mental, porque si no te dará un Qué jamacuco. bueno estos mensajes que nos estás dando últimamente en los últimos 10 minutos de entrevista, me parecen súper necesarios, porque hay mucha gente que con el tema de la hiperconectividad no sabe dónde está el límite, y me parece súper necesario que lo digas de una posición como la tuya, que tiene muchísima responsabilidad y que a la vista está hasta dónde has llegado, ¿no? Pero también que la gente sea consciente de que todo eso tiene unos límites, ¿no? Pero es que perdona que te interrumpa, pero es que es mejor. O sea, hay una mística que no es cierta. O sea, no se trata de trabajar o de trabajar muchas horas. Se trata de trabajar horas que sean útiles. Y a veces 6 horas de una persona lúcida, descansada, son muchísimo más productivas que 18 horas de alguien que está reventado. Vamos. Seguro. Segurísimo. Segurísimo. Y luego, y entiéndeme bien, tú tienes que tener claro cuáles son tus prioridades en la vida. O sea, mis prioridades en mi vida, la prioridad número 1 de mi vida es mi familia. Entonces, es que eso tienes que tenerlo claro. Es mi familia. Yo podré tener otros trabajos, pero mis hijos siempre van a ser mis hijos. Entonces, mi prioridad número 1 es mi familia. Y eso te ayuda a ir estableciendo determinados límites, ¿no? ¿Y dónde te ves? ¿De dónde se ve Ricardo de aquí a 3, 5 años? No tengo ni idea, sinceramente. O sea, es que no lo sé. O sea, yo creo que yo ahora ya que ya he pasado, ya le he dado la vuelta al jamón, como se suele decir, estadísticamente hablando, yo ya le he dado la vuelta al jamón, ya he consumido la mitad de mi vida. Ahora la vida me parece muy corta. O sea, hay una cosa que muy guay de tener más de 40 años. O sea, te vuelves cada vez más punk. Selecto. No, más punk, más bruto. Porque no tienes tiempo para perder. Entonces, cuando tú tienes 20, 21, 22 años, te puedes equivocar un huevo de veces, puedes invertir 3 años de tu vida en algo que sea un absoluto desastre. No pasa nada. No pasa nada. Yo no puedo invertir 3 años de mi vida en algo para que sea un desastre. No puedo. Porque tengo aquí a la parca soplándome ya. No puedo. Entonces, bueno, pues esto te hace te da como una claridad que no tienes cuando tienes 20 o cuando tienes 30 años, que te parece que tienes todo el tiempo del mundo. A mí la vida ahora me parece muy corta. O sea, yo hay muchas cosas que quiero hacer y digo, joder, macho, que no te va a dar tiempo de hacerlas todas. Entonces, yo no sé qué haré dentro de 3 o de 5 años, porque no lo sé. Creo que con Flat nos queda todavía mucho por hacer y mi objetivo a corto es construir la mejor empresa que pueda y aprender. Y ya veremos. Igual estoy en un bar, que yo creo que es una cosa que todo el mundo dice que quiere tener algún día y casi nadie tiene porque la hostelería es un negocio horrible. No lo sé. Hombre, a mí en realidad me hubiera gustado ser estrella de rock, pero no... Todavía estás a tiempo. No, que va, para nada. O sea, soy un guitarrista lamentable, un cantante penoso, entonces no tengo nada. Puedo asistir como público y ya está. ¿Y el sector, cómo lo ves en 3 años, 5 años? Hay una serie de tecnologías que están llegando muy fuerte, parece que va a haber un cambio de paradigma brutal. A eso se le suma el ingrediente que hemos comentado antes de la mediocridad que puede haber en el sector, con tareas a lo mejor que el trabajo mediocre sí que lo puede hacer a lo mejor una IA. Hombre, entonces, ya tardaba en salir la IA por algún lado. ¿Cómo ves el sector? No sabemos dónde estará Ricardo en 3 años, pero en 3 años, ¿dónde crees que puede estar un poco el sector? Pues te voy a ser muy sincero, no creo que haya diferencias significativas. O sea, es decir, la mayoría de las compañías necesitan servicios externos, lo primero porque no tienen músculo laboral. O sea, es decir, si tú tienes que encargarte de la gestión de un e-commerce que factura 200 o 300 millones de euros al año, en muchas compañías de ese tamaño, las personas internas que están dedicadas a eso son equipos de 2 o de 3 personas. Es imposible que se puedan hacer cargo. Entonces siempre vas a necesitar ayuda externa, ¿no? Eso por un lado. Y además por un tema también pues de mentalidad más abierta, gente que conoce otras cosas, el famoso, lo que ahora llamamos out of the box, ¿no? Todo este tipo de cosas. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ah, mira, think outside the box, sí, vale. El out of the box, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, los servicios seguirán existiendo.
seguirán siendo necesarios. Creo que el marketing, en lo que ha cambiado en los últimos años y va a seguir cambiando, es que cada vez es más complejo y más técnico. Es decir, la tecnología tiene cada vez más peso, a unos niveles ya de complejidad muy alto. El escenario está hiperatomizado, es decir, hoy en día hacer marketing, buen marketing, que no es publicidad, que eso hay que distinguirlo, porque muchas veces cuando se habla de marketing digital, la gente está hablando de comprar tráfico. Eso no es hacer marketing, eso es comprar tráfico, ¿vale? Creo que técnicamente cada vez hace falta más capacitación, cada vez es más complejo el escenario para trabajar, multitud de CMS, multitud de CRMs, multitud de herramientas, cada empresa con las suyas. No hay un estándar homogéneo en general. Hay gente que trabaja con Adobe, hay gente que trabaja con Google, hay gente que trabaja con SAP, hay gente que trabaja con Salesforce. Muchísima atomización de todo, mucha complejidad técnica y a la vez cada vez es más necesario el perfil transversal, lo que puedo ser yo. ¿Por qué? La gente que ha aprendido en los últimos 10 o 15 años ha aprendido verticalmente. Ha aprendido social media, ha aprendido Google Ads, ha aprendido analítica y no conoce los otros campos que intervienen en un negocio digital, ni siquiera con un mínimo de profundidad. Y entonces las acciones que diseña, que piensa y que ejecuta suele tener un impacto bajo. Entonces el generalista tiene un valor de mercado cada vez más alto, porque es más escaso que el especialista, que cada vez es más habitual, ¿no? La IA es una herramienta, de momento, hasta que nos domine y nos mate a todos, que es lo que nos merecemos. La IA es una herramienta que funciona muy bien cuando la cabeza que hay detrás de la IA es una cabeza que sepa pensar. O sea, a mí cuando me preguntan, ¿pero tú qué tipo de gente buscas para Flat 101? Yo siempre digo lo mismo, digo, yo busco gente que sepa pensar. O sea, y hay poca gente que sepa pensar, hay poca gente que se siente a analizar. Somos un país y una cultura en la que todo es ejecución y muy poco es reflexión. Entonces, esto es como lo de la potencia sin control, no sirve de nada. Si tú de 100 horas que tienes dedicas 95 a ejecutar y 5 a pensar, es probable que cuando se acaben las 100 horas necesites otras 100 para destruir lo que hiciste en las 95, rehacerlo y volver a tirar. Sin embargo, si de esas 100 hubieras dedicado 20 a pensar y 80 a ejecutar, pensar es analizar, tomar decisiones, etc. 20 a pensar y 80 a ejecutar, seguramente luego no tendrías que rehacer. Entonces, el combo ganador es alguien inteligente, alguien que piensa, que utiliza IAs, que utiliza herramientas de IA. De hecho, hay una historia que a mí me contó David Alayón. La conocía, pero me contó el después, que es cuando Kasparov pierde contra Deep Blue, ¿vale? Que además ahora ha hecho no sé cuántos años. Claro, es una IA la que gana a un maestro internacional del ajedrez. ¿Cuándo consigue el maestro ganar a la IA? Cuando juegan el maestro y otra IA contra la IA. O sea, el maestro solo no consigue ganar a la IA. Persona que piensa más IA sí que gana a una IA aislada. Y un poco ese es el futuro. Yo os diría esas tres cosas. Un nivel de tecnificación y complejidad mayor, necesidad cada vez mayor de perfiles generalistas orientados a negocio y que entiendan cómo se complementan todas las disciplinas, y la utilización de la IA, pero con personas que tengan esa cabeza por detrás, porque las herramientas por sí solas, sean del tipo que sean, no son una solución. O sea, una llave inglesa no es la solución a la cañería rota que te está inundando el piso. Es la herramienta para solucionarlo. Buenísimo. Has dicho antes que si no hubieses hecho o montado Flat 101, habrías sido artista de rock, ¿no? No, que quería, que me hubiera gustado, pero vamos, ni de coña. O sea, Pero ya... Aquí sí que nos gusta un poco que hacer ese símil de decir, oye, si hoy no fuese o no hiciese lo que hago, ¿qué otra cosa habría hecho distinta que para mí hubiese sido un proyecto o una industria algo interesante? Pero es que yo he hecho siempre lo que he querido. Entonces, ¿Has tenido esa suerte? o esa locura. O esa voluntad, esa locura. O sea, mira, hay una cosa de la que se habla muy poco. Es el apoyo que recibes de las personas que tienes cerca. Entonces yo he tenido la suerte de compartir mi vida con una mujer que siempre que he querido hacer una absoluta majadería, me ha dicho, mira, yo no entiendo de lo que me estás hablando, pero me fío de ti. Confío en ti. Pero me fío de ti porque nunca nada de las tontadas que has propuesto ha salido mal. Entonces, eso vale mucho. También vale que si lo que estás proponiendo es una absoluta estupidez,
alguien te diga, de verdad, Para. no lo hagas. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que muchas veces, o sea, yo no me hago esa pregunta porque cuando yo he querido hacer algo lo he hecho. Ujú. O sea, otra cosa es, si en otra vida se me hubiera dado mejor la guitarra y tal, pues hubiera estado bien, ¿no? Esto de estar girando por el mundo y tal. Luego conoces a músicos, que yo tengo la suerte de conocer a muchos y te dicen, esta vida es una puta mierda. O sea, que no, esto es como todo, pero el valor de las personas que tienes al lado al apoyarte de manera racional es muy alto. Yo he tenido esa suerte. También conozco mucha gente que no tiene ayudas, tiene frenos. Y la ayuda tampoco es que te digan que sí a todo. Es decir, oye, que vale, que me parece muy bien, pero que es que hay que pagar la hipoteca, entonces cuidado. Claro. ¿Y algún consejo que te hubieses dado a tu yo de ese Esas entonces? preguntas, te voy a ser muy sincero, no me gustan nada, porque esto es como lo de coger el DeLorean, volver al pasado y decirte cosas y tal. O sea, yo creo, mira, las personas tenemos que arrepentirnos de las cosas que hemos hecho. Fíjate lo que te... A ver, dentro de la legalidad, ¿vale? Pero claro, de las cosas que has hecho, no de las que no has hecho. O sea, en el caso del emprendimiento, arrepiéntete de que montaste una empresa y de lo mal que te fue. Pero no te arrepientas de yo siempre quise montar una empresa y nunca lo hice. Claro. O sea, arrepiéntete de haberlo hecho, teniendo claro también que te vas a hacer pupa por el camino, ¿eh? Que este es un camino de... Eso seguro. Es un camino de dolor, es el camino del dolor. Pero, y lo más importante yo creo que es que las decisiones que tomes, las tomes tú. Que no las tomen por ti. Da igual que sean acertadas o no. Si la decisión la has tomado tú, está bien tomada. Todos decidimos con lo que tenemos en el momento en el que tomamos la decisión. Los análisis post-mortem hacen mucho daño. O sea, hoy en día todo el mundo sabe cómo se tendría que haber evitado la Segunda Guerra Mundial, evitar el ascenso de Hitler, todo este tipo de cosas. Pero es que ese análisis es muy fácil. Cuando tú tienes que tomar la decisión hoy, no tienes ni puta idea de lo que te va a pasar mañana. Entonces lo importante es que la tomes A toro pasado. convencido. Muy fácil. Y vamos a cerrar, siempre cerramos con una pregunta que esperamos que esta sí te guste. A nosotros nos gusta porque nos ayuda con nuestro trabajo. Venga. No, a mí no hay pregunta que me disguste. No es... La última es una persona que nos recomendarías para traer al podcast que a ti te inspire, que te haya marcado en algún momento y que pueda ser un buen invitado. Y que contesta los mails también, porque si no lo vamos a tener complicado. Hostia, pues es Somos que... insistentes, ¿eh? Podemos Sí, enviar bueno, muchísimo. con Ricardo hemos tenido la suerte de que no, de los 200 tuvo la suerte que... No sé qué pusisteis en el asunto, pero sería buen asunto. ¿Sabes qué pasa? Que yo... Esto va a sonar fatal, pero yo soy el típico emprendedor que nunca ha leído nada de emprendimiento, ni tiene a emprendedores por referentes. Mis referentes en la vida son Motorhead, Soundgarden, Chris Cornell, Lemmy Kilmister, Rob Halford, Ronnie James Dio, James Hetfield. Entonces la recomendación, en vez de inspirarse, el fango. Hacerlo y tirarse al barro. No, yo, a ver, si no puede ser nadie de Flat, o sea, uno de mis socios de Flat, que creo que cualquiera de los tres os podría contar cosas muy, muy interesantes, déjame pensar, joder, bueno, que así en frío... Nos lo envías por WhatsApp o por email. No pasa nada. Vale, déjame que le dé... Es que ahora me lo habéis soltado y estoy aquí perguiñando, estoy aquí pensando... Cuando venga le diremos que bueno, tenéis, por ejemplo, mira, hay gente que a mí me parece súper interesante, que he conocido en EO, que es una organización de emprendedores, pues como por ejemplo José Manuel Arnaiz, que fue uno de los fundadores de Yastel y de Digi, René de Jong, que es un business angel bastante conocido. Ahí hay gente muy interesante que sabe muchísimo y que seguro que os puede contar cosas interesantes. Quedaros con esos dos nombres de inicio. ¿Vale? Muy bien. Muy bien, pues hasta aquí. Ha sido un placer. Ha sido un placer, millones de gracias. A vosotros. Y bueno, a vosotros que habéis llegado hasta aquí, nada, gracias por seguir esta historia y nada, no os olvidéis de suscribiros y darle a la campanita para no perderos los próximos episodios. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao.